Seguime, que tenemos esta noche a Victoria Tolosa Paz, que le agradecemos a la diputada nacional. Victoria, buenas noches. Gracias por haber venido. Saludo a todo el equipo. ¿Cómo estás, Mariana? Juan Enrique, Gonzalo Prado, Carlos Estrione. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Hoy bien, hoy sin programa ómnibus. Bueno, no sabés todavía, ¿viste? Sí. Esto es sorpresa minuto a minuto por si claro, esto no se sabe. Bueno, gracias por acompañarnos como cada noche. Victoria, en algún punto estamos en un escenario donde Javier Milei planteó que la ley ómnibus era el plan A. Sin plan A, igual el ministro Caputo dice vamos a seguir en la línea del ajuste. Ayer aumentó colectivos y trenes, que es como, la verdad es que es como un termómetro muy fuerte de la economía, que marca el pulso también de si te alcanza o no te alcanza para llegar a fin de mes. ¿Dónde estamos parados hoy pensando en los próximos pasos que podría dar el gobierno? Mariana, primero que me parece importante marcar que el desorden que vive la Argentina es el desorden que tiene el propio gobierno. No solo asistimos a un gobierno que llegó de manera quizás para muchos imprevista, pero que se consolidó con un voto muy importante en un balotaje, pero que ese 56% pareciera que Javier Milei lo transforma en un monarca, en una persona que no entiende que el 22 de octubre, cuando todas las provincias argentinas eligieron representantes para las cámaras, lo eligieron a él claramente en una posición diferente. El más votado en aquella elección fue Sergio Massa y, por tanto, la composición de las cámaras le daban una debilidad a un presidente que era electo con un balotaje con contundencia, pero que requería de, primero, entender que no lo transforma en un monarca que no tiene la suma del poder público, y lo primero que hizo Javier Milei, entendiendo mal el resultado electoral, fue escribir un decreto 70 que tuvo la primera reacción en contra, a muy poquito tiempo de asumir el mandato, de las cacerolas, el repudio de constitucionalistas que no adhieren a nuestra fuerza política, que señalaron que intentar modificar la Constitución con un decreto era una falsa interpretación de lo que significa la herramienta del decreto de necesidad de urgencia. Así arrancó Javier Milei, cambió rápidamente, fue con una ley ómnibus. Primero mandaron desde Adorni, pasando por Caputo y el propio presidente, diciendo que estas eran las bases de refundación de una Argentina en todos los aspectos, que nunca se había visto una ley de semejante magnitud y trabajo. Todo un gran, como dije yo, cambalache, la Biblia junto al calefón de verdad. Pasamos de discutir Código Civil, Código Comercial, Código Penal, con Ley Micaela, 1000 días, reforma de retenciones, o sea, una cosa realmente inédita, en una ley que claramente no fue escrita ni por el jefe de gabinete, ni por ninguno de los ministros, ni por el propio presidente. Cada vez va quedando más al descubierto lo que vimos en la comisión plenaria, que pasaban los ministros y no tenían idea por qué aumentaban las retenciones a las economías regionales, por qué desarmaban el Instituto de la Yerba, que se iba negociando. Ahora, era todo eso, digo, para que entendamos que el desenlace es la muerte crónica, la muerte anunciada. Sé que lo tuiteó Esteban Bullrich, a quien le mando un saludo por la mirada, Victoria, común, independientemente de las diferencias. Como también empieza a pasar que uno coincide con la mirada de Elisa Carrillo, porque advertimos que en la ley ómnibus ninguno de los capítulos, Mariana, venían a traer alivio al drama que hoy aqueja a la Argentina, que es el desplome de los salarios, el desplome de las jubilaciones, el crecimiento de la inflación, el crecimiento de la canasta básica alimentaria. Ahora sumale tarifas, transporte, prepaga, escuelas. Es un combo explosivo, nada que festejar, nada que celebrar, y lo que más nos angustiaba a los diputados era que en la ley no había ninguno de los remedios para poder llevar tranquilidad. No es que trajeron una fórmula de movilidad que ajuste por inflación, que contemple el mes tremendo de diciembre, enero y febrero, que va a ser un combo explosivo en el deterioro de las jubilaciones. O sea, nada de eso estaba en la ley ómnibus. Y terminó chocándose con la realidad. Hay dos puntos que tocaste también. Uno, que quiero hacer una salvedad. Lo mencionaste Esteban Bullrich, que también lo hacía. Lo mataron en las redes. O sea, Esteban Bullrich, de ser el hombre de la concordia para la política, claro, como ahora cuestiona al presidente Milei, lo matan en las redes. Esto para entender que si uno es crítico con cuestiones del presidente, en redes te matan, es así, y ya no miran a quién. Digo, porque uno que estaba zafando era Esteban Bullrich, y tampoco zafó cuando hizo esta alusión que mencionaba Victoria. Ahora, el otro tema, de estar todo enero en la Cámara de Diputados a ir a un plebiscito, que es lo que quiere el gobierno. A ver,
Puede terminar en cualquier cosa, Mariana, porque vimos que las distintas voces del Ejecutivo Nacional tienen distintas versiones. O sea, pasamos de que la ley era la refundación de la Argentina, era sumamente importante para la transformación que necesita el país, para pasar rápidamente a un Caputo en conferencia de prensa, retirando todo el capítulo fiscal, las de regulaciones económicas. No se ponían de acuerdo, no solamente con nuestro sector en la Cámara, que rápidamente dijo esta ley no va a pasar en ninguno de estos capítulos porque no hay ninguna solución, no hay ninguna solución. Es más, me dijeron, ¿qué artículo se podría votar? Uno que no lo escribió Milei, que es la coparticipación del impuesto país ante un aumento de una alícuota muy importante que la trajo Javier Milei con Luis Caputo en el mes de diciembre. Es lo único que podríamos, en todo caso, acompañar la voluntad de los gobernadores de coparticipar el impuesto. El resto de la ley eran distintas leyes que debían haber tenido un tratamiento serio. Vos decís, la reforma del Estado. Salieron a escribir, Mariana, da vergüenza ajena. Los primeros 3 capítulos citaban mal la ley de administración financiera, la 24.156, quienes pretenden con grandes títulos pasar esta ley ómnibus. Terminó ley desguace, como digo yo, un desmantelamiento absoluto del sentido que le quería dar Javier Milei, y pasamos a que era algo sumamente importante, ahora decir que no es importante y que sin ley ellos van a ir igual a convalidar lo que sienten les dio el voto popular en el balotaje. Nosotros decimos, ese déficit que festejan se hace a costa de la reducción del gasto público, esto es una fuerte apretada de canilla o de grifo en lo que es el Ministerio de Desarrollo Social, y por eso las movilizaciones. Es una reducción enorme de la obra pública, es más del 70%. Si vos mirás las transferencias que hacía el año pasado nuestro gobierno, hubo una caída del 58.2% de transferencias. Por eso los gobernadores salieron a pedir la coparticipación del impuesto país. Se cae la obra pública en un 70%, porque Javier Milei cree que no es importante y eso lo va a desarrollar el sector privado, y eso golpea a más de 200.000 puestos de trabajo y a más de 1.400 empresas de construcción en la Argentina. Se cae y se desploma el salario real en un 13%. Pensemos que criticábamos a Mauricio Macri, que en 4 años destruyó el salario real en la Argentina de 19 puntos, y llegó Javier Milei en 40 días, hizo un tobogán del 13%. Se nos cayeron las jubilaciones, aumentó la prepaga el 40% en diciembre y se espera un 30% en enero. Se viene el aumento de las escuelas posiblemente en un 30%, aumentó la canasta básica alimentaria en 30.1%, y hoy se conoció el índice de la canasta alimentaria que publica la Ciudad de Buenos Aires, que a veces está cercano a lo que va a ser el índice de inflación de INDEC, y da 21.7. Digo, hay indicadores que dan cuenta de que todo esto, más el combo del transporte al 419%, no hay un termómetro. Vos tenés que lograr el equilibrio fiscal, sin dudas, Mariana. ¿Cómo? ¿Haciendo daño en los sectores de nuestro país que ya no resisten más, o tratando de ir acompasando un déficit mensual que permita no un superávit en el primer año de 2 puntos, que es lo que le vende Javier Milei al fondo, sino un déficit 0 para este año, quitando en todo caso algunas exenciones impositivas y beneficios impositivos de sectores que deberíamos revisar en la Cámara? Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos, que podamos trabajar en la Cámara de manera seria y responsable para que el ajuste no lo pague el pueblo trabajador en la República Argentina. En un escenario donde, y me parece que el 1 de marzo va a ser clave, están dejando trascender que inclusive, como pasó el 10 de diciembre, que el 10 de diciembre la verdad no estaba obligado Milei, aunque sí podría haber hecho el gesto político de, frente a ustedes, frente a toda la Asamblea, hacer, aunque sea un breve discurso y después salir, que era de su gusto. Sí, el 1 de marzo tiene que inaugurar las sesiones, eso está por ley, está estipulado en la Constitución. Y ya alguien del gobierno deja trascender, ojo que tal vez no haga ningún discurso frente a los legisladores en esto de que adentro está la casta, están los chorros, están los prebendarios y los que no quieren que el gobierno avance. Digo, vamos a estar por primera vez ante un escenario inédito. Digo, ¿cómo se preparan para eso, que es una afrenta que ya el 10 de diciembre la tuvieron en algún punto? La tuvimos cuando juramos y cuando tuvimos la nueva composición de la Cámara, y fue justamente la demostración de qué viene a hacer Javier Milei en la Argentina. Quien reivindica a Juan Bautista Alberdi, que es el padre de la Constitución Nacional del 53, es quien se olvida de Alberdi en el capítulo de cómo trata la oposición política, en el capítulo de la República, con los 3 poderes del Estado, en ese equilibrio y contrapeso que tiene por formato nuestro país y nuestra Constitución, y cuando el Parlamento le pone límites en la delegación de facultades, porque lo que pasó ayer, Mariana, hay que señalarlo, es crónica de una muerte anunciada porque nació con un dictamen
que fue una demostración de poder a la CGT, porque fue el 23 de enero, previo al paro nacional del 24 de enero, se lo arrebataron entre gallo y medianoche en una comisión desprolija, terminaron de constituirse en un departamento de Palermo la letra del dictamen, se imprime el orden del día porque llevan a patadas al Parlamento a esa sesión y ahí se veía a Germán Martínez diciendo la primera moción que pedimos como bloque, que esto vuelva a comisión para tener un tratamiento serio. El dictamen en mayoría y por eso la desprolijidad de la sesión fue modificado, no solamente en el momento que se imprimió, se modificó en el departamento, quedó de palabra que se iban a tomar modificaciones y asistimos ayer en la televisación de lo que fue el horror. El miembro informante lo querían ayudar. Los diputados opositores le decían, tome tal recomendación en el inciso C del artículo 4, quiero que usted tome que el inciso A, D, no sabían de qué le estaban hablando, un desconocimiento, inexperiencia, falta de conocimiento del Estado, del reglamento interno del Parlamento, y Pichetto en un momento los expuso, dijo, a ver, tienen que ganar, usted presidente de la Cámara está ahí para sacar la ley. Y esa ley no iba a salir por la falta de experiencia, por no haber acordado un dictamen prolijo, mandarlo al orden del día y votarlo. Levantaban la mano los diputados que ya acordaban con ese texto. Sí. El problema lo tuvieron al no escuchar a la oposición y cuando nosotros vimos en el tablero que arrancaron ganando, pero terminaron en el último inciso perdiendo por goleada, más de 50 votos en contra de diferencia. No éramos solamente los 99 diputados de Unión por la Patria, sino que se habían sumado todo el bloque radical, el de Loredo, pero también el de Manes, con la coalición cívica, con sus 6 integrantes, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, o sea, un sinmundo de caras, rostros y de ideas que no querían que Milei tuviese delegación de facultades para destruir el entramado productivo, los institutos nacionales creados por más de 70 años de historia en el país, que creemos son la base de fundamentación para el desarrollo de nuestro país en nuestro territorio. Totalmente. Victoria.